Ok, bueno, vamos a empezar el taller. Es un taller de cómo debatir narrativas en formato de debate parlamentario británico. Para los que no me conocen, soy Tito Ortiz de México. He participado en algunos torneos aquí en mi país y otros fuera de él. Y formo parte de la Selección Nacional de Debate México Banorte. En principio, quiero explicar la razón de por qué creo que es importante dar un taller acerca de las narrativas en este formato. En primer lugar, porque creo que cuando hay debates sobre narrativas en este formato de debate, generalmente suelen ser malos, porque los equipos no entienden cómo tienen que debatirse las narrativas y por lo tanto tampoco tienen un buen desempeño a la hora de tratar de demostrar sus argumentos o tratar de demostrar la carga de la prueba que deberían o que la moción les llama a demostrar. Creo que eso se puede corregir si cumplo de alguna manera con ayudar a esos equipos a entender de mejor manera cómo es que funcionan los debates acerca de narrativas. En segundo lugar, creo que es difícil también debatir y defender este tipo de emociones porque no hay un manual o hay poca información al respecto de cómo puedes hacerlo mejor y cómo puedes defender tu postura en un debate de narrativas. Creo en tercer lugar que si bien en algunos casos puedo llegar a asumir y aceptar que no somos responsables de cómo se sienten las personas a partir de cosas que nosotros estamos diciendo en un debate, creo también que sí somos responsables de hacer un mayor esfuerzo para que nuestros discursos, nuestros argumentos, nuestros debates sean menos ofensivos cada vez y podamos entender cuáles son las implicaciones de lo que estamos diciendo en el discurso de un debate para las personas con las cuales estamos debatiendo. Entonces, si entendemos mejor los discursos de lamentar narrativas y lo que piden a los debatientes, creo que también podemos disminuir la posibilidad de ofender o hacer que alguien se sienta vulnerable dentro de nuestro debate y que podamos hacer que este sea un espacio mucho más seguro y, y mucho más cómodo para todas las personas que están en la sala. También, finalmente, creo que no me considero un experto en esto y hay cosas filosóficas y conceptuales sumamente profundas, pero me interesa dar un taller de esto porque son mociones que personalmente disfruto mucho y que creo que son retadoras. Y en ese sentido quiero contribuir un poco a la comunidad de debate para que tengamos mejores debates, mejores debatientes y podamos también aspirar a construir juntos una mejor comunidad. Eh, entonces, bien, empecemos ya a la materia de esto. Y en principio quiero dar dos definiciones sencillas de una narrativa. La primera, y me gusta esta porque tiene algunas partes que te permiten luego experimentar y tratar cosas nuevas en el debate, es la siguiente. Una narrativa es un ideario imaginario colectivo sobre un hecho específico. Entonces, voy a desglosar cada una de las partes de esta definición para que sea más clara y sea entendible. Cualquier duda que tengan pueden ponerla en el chat de YouTube. En primer lugar, el ideario lo entiendo como un conjunto de ideas o de pensamientos o de opiniones sobre algo. Es simplemente un montón de ideas agrupadas sobre un mismo tema en específico. Imaginario, porque las narrativas suelen tener algo de fundamento en la realidad, es decir, toman alguna parte de su narrativa en algo que objetivamente sí pasó, por lo tanto sí es real, pero también están compuestas de elementos sumamente fantasiosos, de ficción, imaginarios, muchas veces reproducen estereotipos fundamentados sí en la realidad, pero que a la hora de la hora también tienen una especie de simbolismo que no existe. Es decir, muchas veces las narrativas lo que hacen es generalizar sobre un aspecto particular. Por ejemplo, la narrativa de que todos los políticos son corruptos y entonces al generalizar dejan de lado los elementos que son reales y objetivos y la ponen también dentro de un espacio imaginario que está lleno de mitos, de señales, de símbolos, que entonces hacen que esto deje de ser
un hecho objetivo, una afirmación, y pase precisamente a ser una construcción discursiva que está dentro de lo imaginario porque no se encuentra realmente comprobada o no tiene una totalidad de elementos que están ocurriendo o que ocurrieron en la realidad verificable empíricamente. En tercer lugar, es colectivo porque no únicamente es una idea, por ejemplo, de un filósofo o de algún economista o de alguna figura de autoridad, sino que son ideas que todos estamos viviendo y que todos tenemos en cuenta a la hora de tomar decisiones y de hablar sobre algunos temas. En sí son construcciones colectivas también porque son, digamos, apropiadas en el discurso que nosotros podemos tener sobre algún tema en particular en la agenda pública o sobre algún tema que esté por ahí en algún contexto en particular. Entonces, al final no es solamente lo que yo pienso de ese tema, porque a lo mejor yo soy un especialista o a lo mejor no me interesa ese tema, sino lo que todos como sociedad estamos hablando sobre un tema. Y finalmente el 4, que es un hecho específico, y esto es importante porque el punto de debatir narrativas es que nunca estamos lamentando la existencia de un hecho en particular, sino que lamentamos toda la construcción discursiva que envuelve y que rodea a este hecho en particular. A lo largo de este taller voy a hablar, por ejemplo, de una narrativa que me gusta mucho y que le he dedicado algo de estudio en la universidad, que es la narrativa del mestizaje mexicano. Y es que precisamente no estamos hablando, por ejemplo, en una moción, esta casa lamenta la narrativa del mestizaje mexicano. No estamos hablando nunca de lamentar el mestizaje como tal, porque sería un debate sumamente ridículo y francamente estaría muy difícil para un lado demostrar alguna razón válida para lamentar este tipo de cosas, pero creo que si entendemos que lo que estamos lamentando no es el hecho de que haya ocurrido una especie de mezcla entre ciertas clases étnicas, por ejemplo, y raciales, sino que estaríamos aquí hablando de lo que se discute y se piensa sobre este hecho en particular en la historia de México. Entonces, bien, esta definición me gusta porque precisamente concentra los elementos más clásicos en la concepción de narrativa, que es un conjunto de ideas que son fuertemente influenciadas por elementos fantasiosos, es decir, no están fundamentados en la realidad, que es una creencia agregada, es decir, colectiva, sobre un hecho específico. Ahora bien, la segunda definición quiero darles es que la narrativa es el cómo hablamos colectivamente de algo en particular. Es nuevamente esta envoltura o esto que rodea al hecho específico que ha ocurrido o que está ocurriendo, más no debatir sobre la viabilidad o la validez o la legitimidad o si es correcto o no este hecho en específico. Ahora bien, creo que es importante también que si bien esto que les acabo de decir pueden utilizarlo en sus debates y es lo más sencillo del mundo, por ejemplo, cuando eres primer ministro y te toca definir algunas palabras de la moción, en particular entender cómo funcionan las narrativas, pero creo que también es importante tener algo de profundidad conceptual de gente que se ha dedicado a estudiar el lenguaje, que ha estudiado este tipo de cosas, porque entonces si comprendemos los mecanismos que estas personas idearon o pensaron o examinaron, también podemos entender cómo es que funciona la narrativa y no únicamente contar con la posibilidad de poner una buena definición, sino que esta definición nos sirva para de ahí desprender argumentos que podamos utilizar para demostrar o rechazar la carga de la prueba que nos exige cada moción dentro de este formato de debate. Entonces, bien, creo que los teóricos más próximos que yo conozco al menos para estudiar las narrativas en este formato son Pierre Bourdieu y también Wittgenstein. Entonces voy a explicar un poquito cómo es que ellos abordan las narrativas desde lo que han estudiado y las cosas que han trabajado. Igual recomiendo que traten de buscar sus textos, siempre es mejor leer a los originales y particularmente ellos lo van a explicar de manera no solamente mejor, sino más elegante de lo que yo puedo aspirar a hacerlo. Entonces, recomiendo y si quieren, yo les puedo pasar los PDFs donde pueden consultar este tipo de materiales.
Entonces, bien, Pierre Bourdieu lo que hace para explicar el mecanismo de funcionamiento de las narrativas es hablar de la existencia del poder simbólico, que es literalmente, cito a Bourdieu, que es el poder de construcción de la realidad que tiende a establecer un orden nociológico, que es el sentido inmediato del mundo, que además supone la existencia de un conformismo lógico. El término nociológico habla en referencia al conocimiento humano, es decir, lo que nosotros sabemos con con nuestra limitada capacidad de entendimiento sobre el mundo que nos rodea. Es decir, desde ahí hay una limitación a lo que podemos hablar dentro de cualquier narrativa. Y el conformismo lógico es un concepto que usa Bourdieu, pero también usa Durkheim, cuando habla de que hay algún hecho dentro de algún estado, dentro de alguna sociedad, por ejemplo, que nosotros damos como un supuesto válido y nunca hay una existencia o un ejercicio de cuestionamiento hacia la validez o legitimidad de este hecho o de este concepto. Por ejemplo, la existencia de la democracia en el siglo XXI es una especie de conformismo lógico porque de alguna forma no la llegamos a cuestionar hasta el punto de decir que queremos aspirar a otro tipo de organización colectiva. O también hay un ejemplo que me gusta y que creo que ayuda a entender de mejor manera la existencia del conformismo lógico, que lo trae un sociólogo precisamente mexicano de la UNAM, que es Héctor Vera, y él habla acerca de los sistemas de medición en los países y, por ejemplo, contrasta el caso del sistema métrico decimal implementado en México a partir de que el gobierno lo hizo obligatorio y sancionaba por la ley a las personas que no utilizaran el sistema métrico decimal y, por ejemplo, usaran puños de granos de café o cualquier otro mecanismo que fuera diferente al sistema establecido primeramente en Francia. Lo que dice este señor es que a partir de que se hace obligatorio que tú tengas que utilizar cierto sistema de unidad y de medida, tú ya no consideras la posibilidad de cuestionar si es válido o no, porque ya hay una obligación que te dice tienes que hacerlo o si no vas a tener consecuencias en forma de sanción. Mientras que, por ejemplo, en Estados Unidos lo que pasó fue que el gobierno dio la posibilidad de que pudieras escoger el sistema métrico decimal, pero también daba la posibilidad de que, de acuerdo a tus necesidades e intereses, pudieras utilizar cualquier otro sistema de unidades. Entonces, aquí no había un conformismo lógico, sino que tú podías decidir qué usar, tú podías cuestionar entonces cualquier tipo de método de medida y entonces utilizar el que tú quisieras. El punto de decir esto es que las narrativas suponen una existencia de un elemento de conformismo lógico donde colectivamente no las cuestionamos, no las ponemos a prueba y simplemente las damos por sentadas, y esto tiene repercusiones que voy a explicar más adelante. También esto tiene que ver con lo que dicen los posmodernos Luckmann y Berger cuando hablan de que la realidad es un constructo social, es decir, la construimos entre todos. Lo que dice Bourdieu es que la construimos a partir del lenguaje y las estructuras discursivas que estamos teniendo alrededor del mismo. Esto también va a ser muy importante para que podamos entender lo que está ocurriendo a la hora de debatir narrativas. Entonces, para Bourdieu, el poder simbólico se constituye dentro de una estructura y como estructura no solamente tiene forma y tiene fondo, sino que también hace que otras ideas tengan estructura. Es decir, es un elemento estructurado, pero a su vez estructurante para otras ideas, en el sentido de que estructura comunicación y el conocimiento que podemos tener o aspirar a tener sobre un entendimiento limitado del mundo, pero también porque Bourdieu dice que los sistemas simbólicos cumplen una función de instrumentos o de imposición de legitimación de la dominación que contribuye a asegurar la dominación de una clase sobre otra. Y aquí es donde empezamos a tener lo que llamamos impactos o implicaciones en el formato BP, porque lo que está diciendo Bourdieu es que las narrativas son estructuras que ayudan a construir socialmente la realidad que nosotros podemos tener, pero que son construcciones discursivas que vienen precisamente desde una posición privilegiada o desde una posición de poder o desde una posición dominante. Hay una cierta influencia marxista en esta idea de Bourdieu, pero me parece que es certera y congruente porque, por ejemplo, en el caso de la narrativa mexicana del mestizaje,
Es un discurso que sí ha sido impuesto desde las estructuras de poder, particularmente desde lo que determinan los planes curriculares de educación primaria y secundaria sobre historia de México, etcétera. Esto es importante porque entender de dónde viene la narrativa cualquier narrativa nos ayuda a poder definir cuáles son sus objetivos, cuáles son sus limitaciones, pero también cuáles son sus alcances. Y es que si consideramos como válida la idea de Bourdieu de que es un discurso construido desde el poder, podemos entender que este tipo de personas, al ser parte de una élite, también tienen la capacidad política, económica y estructural de imponer y llevar su discurso a cualquier parte del mundo. También el poder simbólico lo define Bourdieu como una construcción narrativa dominante que incluye y excluye contenido a placer, es decir, de acuerdo al interés que puedan tener estas personas en el poder, lo que significa que entonces una narrativa en particular, si bien puede estar fundamentada en hechos concretos de la realidad, finalmente va a tener a bien incluir los elementos que le convengan más para lograr sus objetivos y excluir a los que no. Esto tiene importancia porque entonces las narrativas funcionan como una serie de mecanismos que establecen reglas, que establecen criterios y pautas sobre las cuales nosotros tomamos decisiones día con día. Es decir, la narrativa te va a decir cuáles son los elementos que encajan dentro de esa narrativa y nosotros tomamos decisiones en el sentido de ver si vamos o no a encajar con esa narrativa. Funciona que si tú en algún punto llegas a tomar alguna decisión que excluye o sea, que no forma parte de esta narrativa, vas a ser sancionado con alguna especie de, no sé, de reproche social, por ejemplo, en el sentido de, a lo mejor, el panóptico de Foucault y el qué dirán si hago algo. Entonces, al final, esta idea de que yo voy a ser reprochado o voy a ser sancionado si yo hago o decido cualquier cosa que esté fuera de una cierta narrativa, hace que tú como persona tengas una especie de autorregulación que influya en tu comportamiento y en cómo reaccionas ante ciertos temas. Por ejemplo, ahora la caravana migrante en México o la llegada de la izquierda al poder tras las elecciones de julio. Esto es importante en el formato porque entonces podemos comenzar a entender que la narrativa no únicamente tiene un poder simbólico, sino que también funciona a través de violencia simbólica, que es la segunda parte para entender a Bourdieu. Y es que esta violencia, como lo dice su nombre, simbólica, no implica el uso de un monopolio legítimo de la fuerza a través del Estado, sino que lo que dice es que es una violencia sutil, que no podemos ver, que no podemos percibir, pero precisamente su fortaleza y su punto de mayor amenaza es precisamente eso, que es invisible a nosotros y es casi imperceptible, y es precisamente porque esta construcción, al ser social y a estar aceptada, al precisamente ser caracterizada por un conformismo lógico y que no la cuestionamos, pueda actuar a placer y de manera invisible. Entonces, al final, lo que importa para Bourdieu es que la relevancia del discurso y el poder simbólico no radica en el lenguaje o en el contenido de esta construcción discursiva, sino únicamente en relación a las prácticas sociales que emanan de este discurso. Y es precisamente el mecanismo de la violencia simbólica de las construcciones discursivas. Este es el mecanismo que hace que haya prácticas sociales que emanen a partir de estos discursos y precisamente se constituyen como violencia porque tienen el suficiente poder como para incluir personas que encajen dentro de los lineamientos y pautas de la narrativa, pero aquellas a las que no, de excluirlas totalmente. Por ejemplo, está aquí en México el caso de que la Constitución dice que el Estado mexicano es culturalmente diverso, único e indivisible, y que hay personas como los indígenas que tienen la capacidad y la facultad de regirse bajo un sistema de usos y costumbres, es decir, bajo esquemas de organización tradicionales. Este discurso lo que te permite es decir, somos un Estado que incluye a las personas, pero a la hora de la hora lo que está ocurriendo es que estas personas, como tienen su propio sistema de organización,
lo que el Estado también hace es que si tú estás dentro de ese sistema, estás bajo tu propio riesgo, bajo tu propia responsabilidad. Y entonces, si bien eres parte de este Estado, yo ya no soy responsable de ti. Y ese es el tipo de violencia simbólica que existe cuando, por ejemplo, alguna persona de una comunidad indígena quiere acceder a servicios de salud, pero no tiene un acta de nacimiento precisamente por estar fuera de un dominio del Estado. Entonces, ellos, al no encajar dentro de las pautas que establece el Estado para que tú puedas ser un sujeto con derecho a ciertas prerrogativas dentro del Estado, pues hay un ejercicio de violencia simbólica porque te excluyen al no encajar en ese tipo de cosas y entonces no tienes acceso, por ejemplo, a servicios de salud, a servicios de justicia o a cualquier otro tipo de cosa. Así funciona la narrativa a través del poder simbólico y a través de la violencia simbólica para incluir o excluir a cualquier tipo de persona que no la cumpla. Ahora bien, otro teórico que me parece importante para poder entender las narrativas es Wittgenstein, que los que saben de filosofía y que probablemente saben más que yo, saben que Wittgenstein tiene dos etapas muy importantes. La primera, que se conoce como el primer Wittgenstein, es prácticamente imposible de leer, porque lo que él busca es establecer un lenguaje tan preciso que haya una palabra que se refiera a absolutamente todo lo que podamos ver en la realidad. El segundo Wittgenstein, y es del cual me voy a sostener para explicar las narrativas, es que él habla acerca de que el límite de nuestro entendimiento, el límite de nuestro mundo es el lenguaje. Precisamente esto implica de manera indirecta que el lenguaje es poder. Lo que él dice es que el lenguaje es una caja de herramientas, así tal cual. ¿Qué significa esto? Que hay múltiples herramientas como un martillo y un desatornillador que puedes utilizarlos para múltiples tareas y a partir de eso se desprende la utilidad o el valor que le podemos dar. Un martillo puede ser para poner un clavo en la pared, pero también con su parte trasera para quitarlo, y entonces el valor y la utilidad depende de su uso. Lo que sigue después de esto es que dice Wittgenstein que las palabras, es decir, el lenguaje, tienen valor de acuerdo a su uso y se constituyen en lo que él llama juegos de lenguaje. Los juegos de lenguaje son el conjunto de palabras que utilizamos de acuerdo a un contexto o situación específica. Por ejemplo, si estamos dentro de un coloquio de investigación de derecho, vamos a utilizar palabras como justicia, inocencia, jurisprudencia, antecedentes, sentencias. Pero si estamos, por ejemplo, en un panel de fútbol, vamos a utilizar palabras como arquero, fuera de lugar, árbitro, juez de línea, tiempo agregado, y son palabras que tienen una definición que cambia de acuerdo a su uso. Por ejemplo, la razón por la cual nosotros estudiamos una licenciatura no es tanto para obtener algún grado más avanzado de conocimiento, según Wittgenstein, sino precisamente para hacerte especialista en el juego del lenguaje dentro del área de conocimiento que tú escoges. Esto, al ser el límite de nuestro mundo, el límite también de nuestro lenguaje, hace que el estudio de una licenciatura y por lo tanto el manejo especializado de un juego de lenguaje sea una labor que incluye y excluye a las personas. Yo no soy politólogo porque sepa más de mi carrera, sino porque soy especialista en el uso de un lenguaje característico a los politólogos y en este sentido yo tengo la capacidad de excluir a aquellos que no utilizan el mismo juego de lenguaje porque entonces no son especialistas y no me puedo llevar con ellos, no me puedo entender con ellos. Y es por eso que estudiamos esta licenciatura a partir de esta premisa según Wittgenstein. Otro ejemplo de juego de lenguaje es el propio formato de debate en Parlamento británico, donde tenemos un uso de términos y de palabras y de conceptos como punto de información, que si yo se lo digo a mis papás o se lo digo a cualquier persona que esté ajeno al debate en Parlamento británico, no me va a entender porque el sentido de punto de información fuera de debate es ninguno, es nulo, no existe, no hay nada que tenga que ver con esto. También tenemos cosas como extensión
o métrica o carga de la prueba o extensionista, que son cosas que utilizamos dentro del propio juego de lenguaje del Parlamento británico, que fuera de ese no tienen ningún sentido. Y esto es precisamente lo que son las narrativas. Las narrativas son juegos de lenguaje específicos para un hecho en concreto, para cómo discutimos y cómo hablamos de un hecho en concreto. En este sentido, creo que es importante que nosotros, dentro de un debate que nos pide discutir sobre narrativas, seamos capaces de identificar cuál es el juego del lenguaje que está haciendo referencia a esta narrativa. Particularmente en la narrativa que quiero compartirles, que es la narrativa mexicana del mestizaje, tenemos un juego de palabras que incluye conceptos como dominación, castas, españoles, mestizos, indios, criollos, que son precisamente como todos los términos principales o clave dentro de este ideario imaginario colectivo sobre un hecho en particular. Entonces, bien, ahora que ya tenemos un trasfondo conceptual, teórico y un poquito filosófico de las narrativas, creo que hay que también entender cuál es la relevancia de debatir narrativas, porque entender esto también nos permite que nuestros argumentos no sean simplemente irrelevantes, sino que tengan algún nexo lógico y claro con la realidad, que esto es algo que a los jueces últimamente les llama la atención y con todo sentido para evaluar mejor o peor a los debatientes dentro de este formato. Entonces, bien, yo creo que hay 3 razones principales para debatir narrativas, y la primera es que estas narrativas influyen en las decisiones que tomamos individualmente, y en el agregado de estas decisiones también influyen, es decir, influyen colectivamente. Ahora bien, creo que también es importante debatir narrativas porque estas tienen una especie de trade-off o de costo de oportunidad, en el sentido de que incluyen algunas cosas que al incluirlas necesariamente tienen que excluir a otras. Entonces, en este intercambio de valor, ¿cuál es el que pesa más? ¿Cuál es el elemento que daña más? ¿Y cuál es el que finalmente termina impactando más en nuestra vida? Por ejemplo, la narrativa mexicana del mestizaje incluye a la capital del país, en México, como eje preponderante de la toma de decisiones colectiva en lo público, y por lo tanto excluye de cualquier relevancia a las provincias, a los estados que están fuera de la capital, como Sonora, Michoacán, Guanajuato, Puebla. Es decir, todo lo que no es Ciudad de México es irrelevante. Y en esta discusión es algo que también se toma en cuenta, por ejemplo, cuando hoy en pleno siglo XXI, cientos de años después de que se dio este mestizaje en la época de la colonia, tenemos un poder público sumamente centralizado en la Ciudad de México, y es también parte de este trade-off que se incluye dentro de la propia narrativa, donde al tomar en cuenta, al incluir únicamente lo que pasaba en la capital, no nos importa lo que pase fuera de ello. Así funcionan las narrativas. Finalmente también porque son decisiones desde el poder hacia los dominados, y esto es sumamente importante en el sentido de ver cuáles son los privilegios que están en juego aquí para la clase dominante, a costa de los daños que se le están generando a la clase que está digamos, como está siendo dominada. Ahora bien, antes tengo una pregunta de Simón. No te preocupes, no considero que haya preguntas estúpidas, sino más bien gente estúpida que no pregunta. Entonces, creo que igual estaría bien que pases a ver la primera parte del taller. Ahí doy 2 definiciones sencillas de lo que es narrativa. En principio, las recuerdo igual para que puedas ubicarlas en esa parte. La primera definición que doy es que una narrativa es el ideario imaginario colectivo sobre hechos específicos. Y la segunda es que la narrativa es la forma en la cual hablamos colectivamente de algo en particular. Es decir, estamos hablando sobre, por ejemplo, el narcotráfico. En mociones como esta casa lamenta la narrativa del narcotráfico, no estamos hablando de lamentar o no el narcotráfico en particular, porque creemos, a lo mejor desde un punto de vista liberal, podría ser, que el narcotráfico por todos sentidos es totalmente reprochable. Entonces sería algo injusto de debatir. El punto de debatir narrativas es que entonces estamos debatiendo el discurso y la construcción del mismo alrededor de la existencia del narcotráfico. Por ejemplo,
a través de series como la de Netflix con Pablo Escobar y ahora Diego Luna, que creo que es El Señor de los Cielos o algo así, y cómo a lo mejor en algunos puntos se glorifica o se santifica a los narcotraficantes como aventureros, como sagaces, perspicaces, que logran hazañas, y es precisamente lo que lamentamos, como esa construcción narrativa, no tanto el hecho en sí de que exista. Pero igual te recomiendo que veas la primera parte del taller, espero que con eso sea suficiente, y si no, con gusto puedes contactarme para profundizar más en esta parte de la duda que tú tienes. Ahora bien, la última parte de este taller, y que creo que es sumamente importante porque al final es la razón por la cual ustedes están aquí, es cómo debatir narrativas, en particular en formato parlamentario británico. Clásicamente tenemos tres tipos de emociones: política, de hecho y de valor. Hay quienes dicen que son más, hay quienes dicen que estas se intersectan entre sí y entonces nos dan un tipo específico de emoción que tiene como elementos de otras. Hay quienes dicen que las emociones de actor también son un tipo muy particular de emoción que exige ciertas cosas, pero creo que en principio, cuando estamos empezando, siempre sirve poder identificar y dedicar algo del tiempo de preparación en BP a identificar cuál es el tipo de emoción que estamos debatiendo, para entonces identificar cuál es el tipo de argumentos que podemos sacar para poder ganar el debate. En principio, hay que asumir aquí varias cosas y que son más bien una percepción personal. Puedo estar equivocado o quizás no, pero es lo que yo he percibido a lo largo de la experiencia que he tenido en este formato, y es tres cosas. En rara ocasión, tenemos una moción de carácter político, es decir, donde se discuta una propuesta de política pública que cambia el status quo para intentar corregir un problema. Rara vez este tipo de emociones tienen que ver algo con narrativas. Generalmente no se toman en cuenta y no se excluyen. Creo que únicamente una vez me salió una así en, en la competencia de Masters en el Worlds que fue en México, y era algo así como: esta casa cree que el gobierno debería cambiar la narrativa histórica para darle una mayor preponderancia a mujeres dentro de la historia, algo así era. Pero esto es sumamente raro. Lo segundo es las mociones de valor. Y es que en algunas, no, de las mociones de hecho, quiero hablar de esto ahorita. Las mociones de hecho también tienen una mayor frecuencia de aparición dentro de las discusiones sobre narrativas, pero no son las preponderantes. Un ejemplo, por ejemplo, de este tipo de moción de narrativas con una moción de hecho es: esta casa cree que la narrativa de la cuarta transformación ha traído más daños que beneficios a México. Esta es una moción que, si bien llama a discutir sobre narrativas, el punto al final y la relevancia de esta moción es que quiere contrastar de manera lo más objetiva posible sobre si algo ocurrió o no ocurrió en la realidad, es decir, sobre si algo es un hecho o no, y es por eso que esta moción la clasificamos aquí. Tercer tipo de emoción, las de valor, y es donde creo que generalmente podemos encontrar una mayor cantidad de emociones que nos llaman a discutir sobre narrativas, y es precisamente como la del debate que yo les comentaba al principio de este taller, que es: esta casa lamenta la narrativa mexicana del mestizaje, y es precisamente de valor porque llama a los equipos a que, dentro de esto que pueda parecer nebuloso, difuso, poco claro, que es la narrativa mexicana del mestizaje, a que pongan criterios dentro de sus argumentos sobre los cuales ellos van a poder decir por qué, a través de un juicio de valor, se debe lamentar o, por el contrario, agradecer, reconocer este tipo de narrativas. Ahora bien, dado lo anterior, creo que hay cuatro puntos fundamentales para cada una de las bancadas que están en cualquier debate sobre el lamentar las narrativas. Una vez que identificaron la moción, que generalmente va a ser de valor, hay cuatro pasos que deben seguir. En primer lugar, determinar los elementos de la narrativa. Es decir,
Ya en alguna parte del taller les hablaba de elementos teóricos y conceptuales que les pueden ayudar a definir los elementos de una narrativa. Les hablé de Bourdieu y de cómo él dice que son construcciones discursivas que se constituyen en una estructura de poder simbólico que, siendo un discurso de las élites y del poder, ejerce violencia simbólica sobre aquellos dominados para lograr la defensa y la perpetuación de ciertos privilegios. Les hablé también de Wittgenstein y de cómo las narrativas tienen una serie de juegos de lenguaje, es decir, de palabras recurrentes y frecuentes que utilizan para referirse sobre tal o cual hecho en específico. Identificar estas palabras clave dentro de una narrativa es sumamente importante para que entonces también podamos definir cuáles son los elementos de la misma. Y creo que para ambos autores aplica también la idea de conformismo lógico. ¿Cuáles son las ideas que están colectivamente, que nos enseñan, por ejemplo, en la educación básica y que nosotros en ningún momento y bajo ninguna circunstancia ponemos en tela de juicio, las cuestionamos porque simplemente las damos por sentado? Es decir, ¿cuáles son estas ideas que presentan esta característica de conformismo lógico? Segundo paso, determina los criterios que establece en la vida diaria, en la vida cotidiana. Es decir, si, por ejemplo, la narrativa del mestizaje mexicano únicamente habla de una mezcla entre españoles, que son blancos, que son altos, que vienen fuera de México, y mexicas, que son los nativos de Teotihuacán, que ahora es la Ciudad de México, que ahora es la capital del país. ¿Qué implica esto? Que es una narrativa que deja de lado, por ejemplo, la existencia de esclavos africanos que también llegaron a este país, o por ejemplo, comerciantes asiáticos. Deja de lado la existencia de otras culturas que existieron en Mesoamérica, como los chichimecas. Bueno, esos son más como de Aridoamérica, pero los purépechas también. Deja de lado la existencia de los tlaxcaltecas, que fueron los únicos indígenas que no fueron masacrados por los españoles porque estos pactaron con ellos. Y entonces, hoy en la realidad lo que vemos es que también dejamos de fuera todo lo que sea diferente a un hombre blanco, alto, de la capital, y todo lo que no encaje con eso está fuera de la narrativa del mestizaje mexicano. Entonces, le damos un mayor valor a las personas y a las cosas que están dentro de la capital que a las que están fuera de ella. Y esa es, por ejemplo, una prueba de cómo podemos determinar los criterios que establece una narrativa en la vida diaria. Ahora bien, determinar su impacto colectivo es el tercer paso para debatir narrativas. Y aquí creo que lo más importante es que comencemos a pensar, y esto implica que tienen que leer muchísimo acerca de todos los temas que puedan, es que vamos a tratar de entender estos elementos y las pautas que establecen en nuestra vida diaria para entender cómo nos afectan y cómo nos están impactando en cualquier punto de nuestra vida. Entonces, aquí lo que básicamente queremos entender es todos los daños, todas las afectaciones o por el contrario, los beneficios que nos trae esta narrativa. Esto ya es como los daños y los beneficios que puede traer. El último punto es ponderar si los impactos que nos trae esta narrativa son buenos o son malos o son deseables o no, dependiendo a la postura que te haya tocado en cada debate. Y entonces, a partir de ahí, poder estructurar tus argumentos en el sentido de que tú estás determinando los impactos a través de ciertos criterios de estas narrativas en nuestra vida diaria. Y entonces, al ser indeseables, lamentamos la narrativa, o al ser deseables, no la lamentamos. Con lo cual creo que esto es importante. Pero antes, Simón nos dice cómo pudieses probar falso o improbable la narrativa de que si vienen más inmigrantes, más xenofobia. Si en tal caso, tal es una narrativa. Ok, en principio el punto es que no hay una narrativa que sea enteramente falsa o verdadera, porque
tienen puntos que están fundamentados en la realidad y tienen otros que están fundamentados en la ficción, en la fantasía, en lo mítico, en el simbolismo. Entonces, en sí no son los elementos que puedas como probar enteramente, pero sí puedes hablar de cómo colectivamente hablamos, discutimos, opinamos sobre un tema, por ejemplo, que lleguen más inmigrantes a nuestro país. Puedes, por ejemplo, ver las noticias. Aquí en México está como dividido entre las personas que dicen no pasa nada, son cuestiones humanitarias, ellos vienen escapando de un problema terrible, entonces hay que darles la bienvenida y hay que apoyarlos, pero también hay las personas que dicen a mí me dan miedo, a mí me hacen sentir en una situación de inseguridad, de violencia. Al final lo que tú debes hacer entre esos dos tipos de discursos es entender cuál es el discurso que viene desde las élites, cuál es el discurso que viene desde el poder, porque entonces esa es la narrativa que está tomando la agenda. Y si bien hay narrativas alrededor, la que es más relevante siempre es precisamente la que se constituye desde el poder, porque es la que mayor impacto en alcance y en nuestras decisiones va a tener. En todo caso, lo que hay que entender es que siempre de cualquier cosa que esté en el ojo público va a haber una narrativa. Por ejemplo, Simón nos habla del caso de los inmigrantes y la xenofobia. Aquí lo que pasa es que hay que entender cómo hablamos de este tema. Esa es la principal pregunta que debemos cuestionarnos, porque siempre de cualquier hecho en específico va a haber una realización de una construcción discursiva alrededor de ese hecho específico. Entonces, no es tanto que si las probemos o no como falsas o verdaderas, sino que identifiquemos los elementos que constituyen el diálogo sobre ese hecho en específico. Espero haber ayudado a entender eso. Mauricio Torres nos dice, si quiero probar que una narrativa no debe lamentarse, sirve que busque probar la necesidad de esa narrativa o de sus efectos, aunque tenga muchos perjuicios. Creo que sí, creo que es una estrategia válida en el sentido de que muchas veces en debate lo que estamos llamados a demostrar es que a pesar de que una medida o alguna narrativa o algún hecho a debatir trae daños, los daños no son comparables a los beneficios que podamos obtener a partir de la existencia de esa medida. Yo creo que en ese punto es importante. También un elemento que suele salir para defender las narrativas es que estas en algún punto, sobre todo las que hacen referencia a algún punto histórico, pues que excluyeron del discurso elementos que no necesitábamos, como por ejemplo, hay en algún debate alguien dijo que había una narrativa que no deberíamos lamentar porque excluyó la existencia de elementos xenofóbicos y racistas del discurso nacional y que esto ayudó a que hubiera una mayor aceptación y tolerancia hacia las personas que tenían un color de piel diferente al que existía preponderantemente en ese país. Eso a mí, objetivamente, como un juez promedio, me parece un beneficio válido. Y hay otras narrativas, por ejemplo, que hablan un poco, es la narrativa de la Revolución Mexicana, que hablan de cómo diferentes sectores sociales, como los empresarios, los campesinos, los burócratas, eh, se, con, se concentran después de la Revolución Mexicana en el partido único que al final también era el gobierno, y entonces la narrativa dice que a partir de ahí como que logramos separar las diferencias para tomar en cuenta las semejanzas que eran buscar una revolución para transformar México y trabajar a partir de ese punto. Esa narrativa en ese sentido, el beneficio que presenta es que genera un discurso de cohesión y de unidad en una etapa histórica de México sumamente violenta e inestable. Entonces, sí, creo que esa es una buena estrategia para debatir cualquier tipo de narrativa que tengas que defender. Ahora bien, creo que aplica también lo siguiente para las 4 bancadas que puedan presentarse en cualquier debate en formato BP, y es que en principio creo que todas deberían tomar en cuenta los 4 consejos que les di ahorita. Primero, determinar los elementos de la narrativa. Segundo, determinar los criterios que establece la misma en la vida diaria.
Tercero, determinar sus impactos colectivos. Y cuarto, ponderar si son bienes, si son buenas o malas, deseables o no, porque es en principio raro que un equipo en un debate de lamentar narrativas te dé la chance de debatir bien esto. Entonces, por ejemplo, si eres primera oposición, en este debate más que en cualquier otro, no te puedes confiar a esperar a que primer gobierno lo va a hacer bien. Tú tienes que estar preparado siempre para presentar un contracaso o una mejor descripción o una mejor caracterización de la narrativa a debatir, porque es difícil que los equipos, dado que no hay muchos talleres que hablen de esto, hagan un buen trabajo. Pero en el extrañísimo caso de que haya un equipo que hable de definir elementos de la narrativa, al menos en mi experiencia, lo suelen hacer mal. Entonces, incluso si dan una caracterización o una descripción de la narrativa, generalmente no le da el blanco. Entonces, yo creo aquí que podrían también siempre estar preparados, al menos en pensar algo en caso de que no. Y también creo que es importante siempre pensar en cualquier tipo de cosas de por sí para hacer buenos argumentos. Finalmente, lo que quiero darles es una especie de consejitos rápidos por bancada de cosas que deberían tomar en cuenta a la hora de debatir narrativas. En primer lugar, si son primer gobierno, deben definir muy bien cuáles son los elementos de esta narrativa. Deben hacer un muy buen trabajo descriptivo para establecer los elementos de la propia y sobre todo dejar en claro en el debate desde el primer minuto que lo que están lamentando es la narrativa de un hecho en específico, más no el hecho en específico, porque es sumamente común que se confundan las mismas y que entonces se crea que lamentar el hecho en específico sea lo mismo que lamentar la narrativa. Y aquí es cuando hay problemas, por ejemplo, con mociones que implican debatir algún tema que pueda herir la susceptibilidad de alguna persona, porque entonces pareciera que estás atacando la característica o la experiencia o algún elemento de esa persona, más que el cómo estamos discutiendo de esas cosas o de esos temas. Y luego salen problemas en los discursos que presentan características que pueden ser ofensivas sin que haya una intención o una motivación a que así lo sean. Podemos prevenir eso si entendemos de mejor manera eso y que son dos cosas diferentes, y creo que en esto puede contribuir mucho primer gobierno. Primera oposición, creo que siempre debe estar lista para cuestionar los criterios de cualquier narrativa que proponga primer gobierno, tanto que si son incorrectos o si hay una descripción débil o si son insuficientes para aprobar la moción, y deben estar listos para proponer inmediatamente otros que sí sean más relevantes y atingentes a la moción, o que en todo caso ayuden a tener un mejor debate en el cual podamos estar todos de acuerdo en que esa es la narrativa de la que se está discutiendo. Las cámaras bajas lo que pueden hacer es agarrar algún elemento que no haya sido explicado suficientemente, porque generalmente las narrativas tienen muchos impactos y consecuencias en muchísimos aspectos, en sociales, políticos, económicos, ambientales, etcétera. De ahí ellos lo que deberían hacer es hacer un framing, es decir, enmarcar el debate en qué es lo que debería ser más importante a la hora de tomar en cuenta y cómo en ese punto, que es el más relevante de todos, las narrativas nos están afectando o nos están dando un beneficio. Creo que en general son los consejos que puedo darles. Si no hay alguna otra pregunta, por el momento saben que pueden contactarme es decir, si llegaron al taller es porque hay alguna forma en la que me contacten. Si no, déjenme un mensaje aquí en YouTube. Y en cuanto lo vea, puedo contestarles y ser más profundo con esto. Espero que el taller haya contribuido a que ustedes puedan tener mejores debates en el futuro, que les den muchísimos puntos, y espero que tengan también debates, sobre todo que puedan disfrutar y vivir de mejor manera. Igual, si creen que hay algún tema o algún punto de formato BP que yo pueda contribuir a ayudar o a entender, yo con gusto puedo hacer algún otro taller que pueda ayudarles a mejorar y a crecer en todo.
Así que, pues muchas gracias por ver este taller y suerte en los torneos que vengan este año y en años siguientes. Que estén bien y tengan felices fiestas.